Hola, muy buenos días. Bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Estamos un domingo más aquí ante el Señor, estudiando su palabra. Sean bienvenidos de nuevo y como siempre, si usted es primera vez que se encuentra en vivo, ojalá que nos acompañe el resto del estudio y ojalá tengan sus Biblias a la mano para que nos acompañen en la lectura de hoy, este día. Último día del mes 31 de diciembre de este año 2023 y ojalá que el año venidero sea de más fe, más amor y menos miedo. Así que con eso vamos a pasar nuestro estudio y vamos a seguir nuestro estudio en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro. Vamos en el capítulo 4, versículo 8 al 19. Regularmente leemos el texto para poder entrar de lleno de nuevo al estudio y al contexto del estudio, pero como pienso que va a haber un poquito de falta de tiempo, prefiero ir leyendo y estudiando. Siempre leemos primero el texto y después entramos al contexto, pero esta vez vamos a ir leyendo y estudiando al mismo tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 19. Y yo sé que en la mayoría de las iglesias cristianas este día se hace un estudio especial. Pero qué más especial que seguir leyendo la palabra de Dios y encontrar exhortación en ello, encontrar la dirección de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a continuar aquí en la primera de Pedro y la próxima semana, si Dios quiere, nos permite estar aquí de nuevo. Continuaremos en lo que nos quedamos, ya sea empezando el capítulo 5 o si nos hace falta tiempo hasta donde lleguemos hoy. Así que nuevamente bienvenidos. Les quiero, como siempre, solicitar sus oraciones para con este ministerio, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, para los que no me conocen. Y aquí estamos en este lugar de Pajacuarán, Michoacán, tratando de llevar la palabra de Dios a la gente de esta región. Así que les solicitamos nuevamente sus oraciones. Gracias por orar por nosotros. Y más adelantito este mismo estudio aquí en vivo en YouTube, precisamente va a estar en YouTube. Estamos ahorita en vivo en Facebook y en un par de horas más estará este mismo estudio en la plataforma de YouTube para si nos quieren apoyar, nos quieren compartir con sus amistades, con sus familiares. Les agradeceríamos mucho, así que de antemano muchas gracias por su apoyo. Y continuamos en nuestro estudio. Vamos a orar para entrar a nuestro estudio. Señor, gracias Padre por este día que podemos venir a su presencia, Señor, buscando de usted, en su palabra. No hay mejor lugar, como dice una canción, que estar en su presencia. No hay mejor lugar que estar bajo a sus pies, Señor. Y venimos a usted pidiéndole su unción, Señor, su instrucción, la guianza de su Espíritu Santo que nos enseñe por medio de su palabra, Señor, que podamos entenderla, comprenderla, vivirla y gozarnos, Señor. Este estudio, más que parezca una exhortación, una palabra de prosperidad, más bien parece de seguir adelante a pesar de las circunstancias, Señor. Y le pedimos, Señor, que vivamos su palabra, Señor, que podamos tener el poder de su Espíritu Santo para seguir adelante en nuestro caminar diario con usted, Señor. Gracias por este año. Le pedimos que nos bendiga el próximo año. Y Señor, sabemos que usted está fuera de todo tiempo y espacio, y un día, 1000 años para nosotros es como un día para usted, Señor. Pero es algo difícil de nosotros siquiera concebir y comprender. Así que le pedimos que el próximo año, Señor, sea lleno de bendiciones en su presencia. Que no nos desbalaguemos,
pero que sigamos persistentes bajo su voluntad, Señor. Gracias nuevamente y permítanos, ayúdenos, guíenos, ilumínenos con su palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor le pedimos, rogándole. Amén. Pues seguimos aquí. La vez pasada nos quedamos en el versículo 8, aquí de Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahí leímos un poquito, pero para meternos en el contexto del estudio, lo volvemos a leer hoy y dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el contexto que se escribe aquí, no es realmente que los cristianos que tenemos el poder para perdonar pecados de ninguna manera, pero sí perdonar a nuestros hermanos en las faltas que hacen. Y lo dice Pedro aquí con la palabra ferviente, como decir, en gran empeño, gran injundia, que le pongas, le apliques a ese ferviente amor por los demás, porque el amor cubre multitud de pecados, dice. No quiere decir nuevamente que nosotros tengamos el poder del perdón de los pecados, pero más bien quiere decir, Pedro está citando aquí Proverbios 10, versículo 12, y ese proverbio dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nos recuerda que el amor no les echa en cara los pecados a los demás, ni critica a los demás hermanos cuando caen, ni tampoco les está recordando lo fallidos que son, porque todos somos fallidos. Y este estudio nos va a enseñar a nosotros que no somos dignos del perdón de Dios, pero que todos somos fallidos, pero continuamos en nuestras luchas. Entonces aquí el contexto de Pedro dice: no odies o no critiques, no juzgues a tu hermano cuando falla, pero perdónalo en amor, porque el amor es el que cubre los pecados. Y si hay amor, entonces habrá ese perdón genuino, verdadero, que no habla mal ni reprocha los pecados de los hermanos. Y continúa aquí en el versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y viendo en el tiempo de cuando Pedro escribió esa carta, está hablando acerca de que cuando la iglesia temprana, la hospitalidad, típicamente quería decir hospedar, alimentar y acomodar a los hermanos que iban, a los viajeros. Y de esa manera casi siempre era por 3 días o más, y sin esperar ningún pago alguno, y ser verdaderamente hospitalarios. Cuando uno es hospitalario requiere ser uno sirviente o servidor de los demás, y hace falta un sacrificio personal, y no todo el mundo se le da la hospitalidad. Eso lo sabemos mucho, porque en ese tiempo puede ser que algunos hermanos se quejaban cuando llegaba la gente a hospedarse en sus casas, y se quejaban de lo pesado que era servir o acomodarlos o servirles. Y Pedro dice aquí: no hablen en las espaldas de los invitados, háganlo sin murmuraciones, sin quejarse. Y una vez más, yo sé que es fácil, no todos se les da la hospitalidad, pero aquellos que se les da lo hacen con esa clase de amor. Y dice, continúa aquí en el versículo 10, Pedro diciendo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sabemos que todo creyente por lo menos tiene un don que tiene que usar. Y cuando Dios nos da los dones, no nos los da para jactarnos, ni para presumirlos, ni para sentirnos mejor que los demás. Ese don es precisamente para servir a los demás. Todo don que Dios nos da es para servir y no para uno mismo. Así que en estos tiempos, cuando la sociedad muchas veces se vuelve adicta a la privacidad, sobre todo ahora con tantos aparatos electrónicos, cada quien está envuelto en sus propias unidades, en sus propios aparatos electrónicos, y quieren su privacidad. Pero el plan de Dios para crecer su iglesia
es por medio de la relación, de las relaciones con los demás. Y no recluirse, no ser solitarios. Como administradores que somos, se nos tomará en cuenta cómo usamos esos dones, en el mejor interés de quien nos los dio. O sea, los dones son para darle gloria a Dios. Los dones son para servir a Dios, sirviendo a otros. Y eso es realmente porque son los dones. Y el ministrarlo a los demás quiere decir que lo estamos usando para servir a Dios, sirviéndolo a los demás. Así que si lo damos usando esos dones, estamos dando gracias a Dios, siendo agradecidos con Dios por esos dones. Y por algo nos los dio, para usarlos, no para retenerlos ni para nosotros mismos. Y dice aquí en el versículo 11 Pedro: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los predicadores, todos los que predicamos, los que enseñamos la palabra de Dios, debemos hacerlo con un gran respeto y reverencia, para que los que lo oyen también respeten la palabra de Dios. Eso se trata de todo, con un gran respeto a la palabra de Dios. Y como dice, conforme al poder que Dios da, eso quiere decir que cuando Dios nos pone ese don o nos da esa gracia, nos los da y nos otorga su poder también. No lo hacemos por nuestro propio poder. Se nota cuando una persona puede hacer el don que hace y lo hace jactanciosamente o presumidamente o pensando que esa persona tiene lo que Dios necesita para ser usado. Como decir, bueno, yo tengo las cualidades para ser usado por Dios, por eso Dios me usa. Y no, Dios te da, sin tener nada, te da el don, pero así mismo te da el poder, porque todo viene de Él. No es que uno tenga lo que se requiere, de Dios lo aplica a la persona que Él da el don para hacer la obra. No es que esté solo, es el poder de Dios que nos lleva. Porque muchos de nosotros sabemos que no estaríamos haciendo lo que hacemos si no fuera por el poder de Dios. Porque por nuestros propios medios es imposible, no podemos hacerlo. Y eso nos damos cuenta. La habilidad que tenemos sí tiene límite, pero el don de Dios no hay límite. Y eso lo podemos ver. Y eso es sumarizando hasta aquí este estudio, nos enseña que el sufrimiento nos permite ser cristianos de una manera honrosa para Dios. Y los cristianos debemos actuar seriamente y gozosamente mientras revelamos por nuestra manera de vivir, con amor y con los dones que Dios nos dio, espirituales que Dios nos ha dado. Porque no es igual la habilidad que un don. La habilidad es física y hay gente que nace con habilidades, pero los dones de Dios son punto y aparte. Solamente Dios y su poder que nos da. Así que no nacemos con esa habilidad. Yo no nací con la habilidad de hablar, ni tampoco crecí con el poder ministrar la palabra, pero fue dada por Dios, y por eso con el respeto y con toda humildad tenemos que hacerlo, porque sabemos que sin el poder de Dios no hay nada. Por lo menos en mí no hay nada que pueda en mis propios medios hacerlo si no es por el poder de Dios. Y pasando al siguiente versículo, Pedro ahora ha visto todo eso, como vimos al principio del capítulo 4, cómo va diciendo los sufrimientos de los cristianos y cómo hay que honrar a Dios en medio del sufrimiento, cómo hay que alabar a Dios en medio del sufrimiento. Ahora aquí en este versículo 12 habla realmente del padecimiento. Él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es extraño. Para los cristianos no debe ser extraño. Para los verdaderos cristianos. Y como dije al principio de nuestro estudio, que
muchas veces las iglesias hacen estudios bíblicos para exhortar a la gente ahora en el nuevo año y todo eso, pero muchas veces tenemos que nosotros ser más fuertes y no decir que todo va a ser miel sobre hojuelas. Y no todo va a ser alegría. Si caminas con Dios, todo va a estar bien, tú vas a ser feliz, vas a estar libre, vas a estar próspero y todo eso enseñando el ministerio de la prosperidad. Pero en realidad la palabra de Dios nos enseña a ser fuertes, serios cristianos. Y eso debemos hacer este año que viene, ser de veras, como dice aquí, que no nos sorprendamos del fuego de prueba. En otras palabras, no tiene nada de raro aparentemente a los que Pedro se dirige esta carta, como que les sorprendía que sufrir como cristianos, especialmente al grado que ellos sufrían. La palabra griega que se usa aquí en esta frase, fuego de prueba, es la misma que se usa cuando hablan acerca del fuego que limpia las impurezas en los metales preciosos. Los metales preciosos se limpian por medio del fuego. Y quitando todas esas impurezas. Entonces lo que está refiriéndose Pedro aquí es que a veces, y muchas veces, mayoría de las veces, todas las veces, los sufrimientos que vienen a los cristianos es para purificar, y nos enseña el Señor. Muchas veces nos metemos tanto en las escrituras, nos metemos tanto en el servir a Dios, que nos volvemos un poco cínicos. Nos volvemos un poco jueces y verdugos. Y nos volvemos como criticadores de los que, este es muy débil cristiano, no actúa como debe de actuar. Y mírame a mí, yo ando sirviendo a Dios, pase lo que pase. Pero el Señor tiene una manera de darnos humildad y de enseñarnos que no eres lo que crees. No estás tan fuerte como tú crees. No eres tan necesario como tú crees tampoco. Y el Señor nos humilla, y a veces las pruebas quitan esas impurezas, como el oro, la plata, son limpiados por medio de fuego. Así nosotros somos limpiados por medio del fuego, que quita todas esas impurezas que teníamos, que ni cuenta nos dábamos, que pensábamos que brillábamos igual que el oro como cristianos, pero cuando llegan las pruebas nos damos cuenta, no soy tan perfecto como yo creía, no soy tan devoto como yo creía, o no soy tan perfecto como yo creía. Y esos son lo que Dios, con ese propósito, nos enseña al Señor, y probar el verdadero carácter de un cristiano. Pero también sirve acerca de qué clase de madurez espiritual, qué clase de continencia, qué clase de fortaleza tenemos como cristianos. Porque muchas veces, sobre todo cuando decide el Señor a los que somos nuevos enseñarnos lo que es verdaderamente sufrimiento al servirle a Él, nos va a llevar a decir, bueno, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser puro bendición tras bendición tras bendición, y sí hay bendición, pero también vienen las pruebas, y a veces cuando vienen las pruebas nos queremos alejar de Dios y decir, para esto no me apunté yo me apunté para otra cosa. Y sí es cierto, cuando uno camina en el mundo, uno tiene la noción que si aquella persona tiene el conocimiento de la palabra de Dios, camina mejor con Dios, o su actitud es mejor, o es más, y entramos, nos llama la atención, venimos a la iglesia y vemos que no todo es como pensamos, que hay cristianos que no son tan perfectos como nosotros pensábamos. Pero esa es la palabra de Dios haciéndose viva aún en la concentración de la iglesia. Por eso tenemos que saber cuando el Señor nos quiere limpiar acerca de unos pecados que son inconscientes o que inconscientemente estamos haciendo. Nos quiere limpiar de ese pecado y nos permite mostrar la naturaleza de Cristo en nosotros. Entre más sufrimos, pero permanecemos con el Señor, entonces tenemos la naturaleza de Jesús. Y al no ser cosa extraña que acontece,
Los cristianos debemos esperar y prepararnos para el fuego de prueba, porque eso es todo, si lo vemos así. Y muchas veces nos quejamos, que queremos dejarlo todo, pero nuestra oración debe ser: ¿qué quiere que aprenda, Señor, de esto? No decir: ¿por qué a mí, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, si yo siempre he estado bajo tu voluntad? ¿Por qué a mí? No debe ser ¿por qué a mí? Debe ser: ¿qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué me quieres mostrar en medio de este sufrimiento? Y eso es la oración de un cristiano que quiere ver la voluntad de Dios y vivirla. Y dice Pedro aquí en el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Como podamos gozarnos en medio del sufrimiento. Es algo que solamente se puede hacer bajo la confianza y el poder del Espíritu Santo. Y se puede lograr en la manera que lo escribe Pedro aquí, en el griego es en tiempo presente, en medio del sufrimiento gozaos constantemente, gócense constantemente. No quiere decir que estamos risa y risa por los sufrimientos, pero quiere decir que ese continuo gozo es nuestra relación con Jesucristo. Y sabemos que Él gozó por un propósito. Entonces el sufrimiento siempre trae un propósito. Y cuando aquí la gloria de Dios sea revelada, sabemos que el sufrimiento será parte de la experiencia cristiana hasta que el Señor regrese. Yo sé que muchos pastores de la prosperidad dicen que todo va a estar bien, que te vas a llegar a comprar ese carro nuevo, que esa casa que tanto quieres va a ser tuya si tienes fe. Pero lo que el Señor verdaderamente dice aquí, que ese gozo es posible aún en el sufrimiento si estamos en su presencia. Como dice Pablo en Romanos 8, versículo 18, 22 al 22, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Y por qué menciona Pablo aquí en Romanos 8 los dolores de parto? Porque si sabemos, y todas las mujeres que han tenido bebés saben que es un gran dolor tener un bebé. Saben que es algo espantoso, o al menos se ve de esa manera, muy doloroso. Pero ¿qué pasa cuando nace ese bebé? El gozo viene, la gran alegría que trae ese bebé. De esa manera es cuando el Señor se manifieste en su gloria. Va a ser ese gran gozo en medio de ese dolor. Por eso se compara aquí de esa manera. Así que no importa qué tan graves sean las circunstancias, el cristiano se goza porque ha experimentado la gracia de Dios. Solamente por su gracia no nos rendimos, porque sufrimientos los hay, dificultades las hay, pero no renunciamos a caminar con el Señor porque hemos experimentado su gracia. Y eso es lo que nos mantiene fijos. Y continúa el versículo 14: si sois, aquí de Pedro, primera de Pedro capítulo 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si vituperados o reprochados, que quiere decir la palabra, por el nombre de Cristo. Como cristianos podemos ser injustamente culpados por causa de nuestra devoción a Jesucristo. Pedro nos llama bienaventurados o bendecidos, porque esto nos traerá gran recompensa en la otra vida.
Y eso es precisamente lo que nosotros confiamos, que en un tiempo seremos recompensados si persistimos en nuestra devoción a Dios, a Jesucristo, aún en medio del sufrimiento, porque Jesús mismo dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 10 al 12 del capítulo 5, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la exhortación que Jesucristo da a los que persiguen en su nombre. Una vez más, si nos insultan, si nos ofenden y si nos agravian por causa de nuestra actitud, entonces ahí ya no aplica eso. Pero si nosotros tenemos a Jesús siempre en nuestro corazón y manifestamos siempre lo que es de Jesús y nos insultan, entonces nos debemos gozar. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por las autoridades del concilio, ellos fueron azotados y fueron encarcelados. Cuando salieron gozosamente diciendo: nos golpearon, porque ellos sabían que Jesús, por esas mismas personas, Jesús fue también azotado y fue maltratado. Entonces nosotros también, aquellos que no creen en el Señor, que no creen en Jesucristo, si nos vituperan, es cuando nos gozamos, que no nos insulten ellos. Pero algo pasa cuando mencionamos el nombre de Cristo. Y acuérdense que Cristo es un título, es Redentor, es Mesías, el Salvador. Porque podemos nombrar diferentes religiones y no pasa nada. Pero en cuanto decimos el nombre de nuestro Señor, algo se mueve en la gente. Porque muchas veces dicen: bueno, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy de acá, de esta denominación, de esta iglesia, de todo. Respetamos cada quien su creencia, pero cuando mencionamos que somos de Jesucristo y nos manejamos bajo su autoridad, algo pasa. Porque sabemos que Satanás odia ese nombre. Cada vez que seamos reprochados por el nombre de Cristo, tenemos la oportunidad de darle gloria a Él, como dice Pedro aquí en este versículo 14. Le damos gloria a su nombre, y el mundo puede hablar en contra de su nombre, pero nosotros hablamos y vivimos de manera de darle honor a Dios. Y de esa manera nosotros podemos darle todo el honor y toda la gloria a Dios. Del versículos 15 y 16 aquí de primera de Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí nos da la regla, las reglas de oro. Es decir, si tú sufres como homicida y ladrón, te puedes llamar cristiano la vez que quieras, pero eso no quiere decir que te estén castigando por ser cristiano. Te están castigando por ser un homicida o un ladrón o por meterte en lo ajeno, es decir, robar o meterte en los asuntos de los demás. Así que eso nos da una pauta aquí. Van a decir: bueno, yo no soy ni homicida, no he matado a nadie, ni yo creo que usted no soy ningún malhechor, pero ¿qué tal entremeterse en lo ajeno? Y eso se incluye meterse en los asuntos de los demás, en los chismes de los demás. Eso también tenemos que tener. Si nos maltratan por eso no lo merecemos. Pero dice aquí el 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro una vez más menciona lo mismo que ha mencionado desde el capítulo 2 y también en el 3 lo mencionó. Y eso lo usa para mostrar que no es el sufrimiento en sí como una virtud. Diga: ay, esa persona cómo sufre, pobrecita. Tiene gran virtud de sufrir. Pero no es eso, no es la virtud, el sufrimiento. Pero más bien es el sufrir por causa del nombre del Señor. Como cristiano es lo que cuenta. Ninguno de los lectores de la carta que están en ese tiempo ni en este tiempo que estamos leyéndola debe suponer que sufrir es castigo por causa del pecado. Y todo eso es, a veces, como dijo en el versículo 15,
A veces nuestro pecado nos lleva a sufrir, pero no es todo el tiempo la causa. Cuando la causa es de ser cristiano y sufrimos por su nombre, entonces se aplica la manera de que estamos sufriendo por Dios y no por nuestra propia culpa. El nombre cristiano fue aplicado desde el Nuevo Testamento a manera de humillación y descalificación y burla. Solo el hecho de ser cristiano en esos tiempos era castigo, algunas veces hasta la muerte. Y cuando lo eran cristianos, la gente se burlaba y maltrataba al cristiano. Era humillante, humillar. Y muchos de los que se declaraban cristianos, a pesar de todo eso, lo declaraban sabiendo que podían sufrir golpes hasta la muerte. Entonces, lo que es llamado cristiano, en este tiempo muchos se avergüenzan o no quieren decirlo por miedo a sus familiares o sus amigos. Pero eso debe ser una gran honra y sentirte orgulloso y darle gloria a Dios que somos cristianos. Sabemos que quien lo está hablando aquí, decir, no te avergüences de Dios, no te avergüences de Jesús, fue Pedro, que él lo negó 3 veces. Acordémonos de eso. En Lucas 22, del versículo 54 al 62, podemos leer esa parte de la Escritura. Él lo negó, pero ahora está diciendo él, en su nuevo yo, en su manera espiritual. Ahora Pedro, ya maduro, un hombre de Dios, ya está diciendo, no te avergüences del Señor. Así que no debemos avergonzarnos de tener a Cristo como nuestro estandarte. Si se burlan allá ellos, pero no es cuestión de vergüenza. Y si la pensamos bien, Jesús es el que se debe avergonzar de nosotros. Y si somos honestos, nosotros le causamos más vergüenza a Él que Él a nosotros. Porque Él es puro, es santo. Sacrificó su vida por nosotros. Pero como dice en Hebreos 2:11, porque Él, el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Wow, Jesús nos conoce, Él sabe cómo somos, Él ya sabe lo que vamos a hacer el día de mañana y a traerle vergüenza y deshonra a su nombre, pero aún así no se avergüenza de nosotros y nos llama hermanos. ¿Por qué nos vamos a avergonzar nosotros? Siempre digo, lo digo muy a menudo, muy seguido, digo, muchos cristianos, quizás nuevos y unos no tan nuevos cristianos, dicen, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero yo no soy fanático, yo no me fanatizo, yo así nomás, yo no, eso quiere decir que son cobardes, que no dan todo a Dios, no dan todo a Jesucristo, porque no tienen ningún problema de decir, bueno, yo soy fanático de este equipo de fútbol, y peor siendo la América, no se crean, pero si son fanáticos del fútbol, no tienen ningún problema en decirlo. Si son fanáticos de un artista, de un cantante, no tienen ningún problema en decirlo. Pero sí tienen un problema en decir, yo soy fanático de Jesús y júzgame. Si soy fanático de Jesús, no se hable más y tengo que comportarme como tal. Entonces, ¿por qué debemos avergonzarnos? Él tiene más de qué avergonzarse de nosotros por nuestras imperfecciones. Así que debemos vivir para Él, dando todo honor y gloria a Él y no avergonzarnos de su nombre. Cristianos somos. Nos pueden llamar aleluyas, cristianitos, cargadores de la Biblia. Todo eso es un halago, no es un insulto. Ahora a usted le pregunto, que está viendo esto, y quizás sea una palabra de Dios para usted. ¿Usted se avergüenza de Jesús? ¿Usted se avergüenza cuando le dicen aleluya? ¿Usted no quiere manifestar su amor por Jesús a sus familiares y amigos? Hágase fanático de Jesús, que es mejor que ser fanático del mundo, de lo mundano. Así que entregámonos a Dios con toda humildad, sabiendo que no merecemos su gloria ni su gracia. El 17 dice aquí de primera de Pedro 4, porque el tiempo de que el juicio comience, porque es tiempo de que el juicio comience por la causa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
El juicio siempre empieza por la casa del Señor. Y el juicio no quiere decir que siempre sea de condenación. En las Escrituras, especialmente cuando se trata en relación con los cristianos. Pero consistentemente se refiere a la evaluación y a las obras del creyente con el propósito de recompensa. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, de 10 al 15. Ahí dice que como es cuando habla acerca de la plata y las piedras preciosas cuando son pasadas por el fuego. Es como lo estaba hablando hace ratito, del fuego que purifica. Y ahí ya el 1 Corintios 3, 10, perdón, 1 Corintios 3, al versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Quiere decir que algunos, las obras que hacemos son con una equivocada actitud. Pero si lo hacemos mediante el propósito de servir a Dios y darle gloria y honra a Dios, entonces va a ser como plata o oro que no se quema. Pero si es como esas obras que hacemos, es como madera, heno o hojarasca, como dice aquí en 1 Corintios 3, entonces se quemarán. Y apenas vamos a pasar al cielo como quemándonos, soplándonos el fuego de nuestras espaldas. Que apenas vamos a lograr, es quiere decir el juicio de Dios para el cristiano. No es que perdamos la salvación, pero cómo hacemos las obras ante el Señor. Claro que el enfoque aquí no es en un edificio, pero es en la creyente. Y continuamente hemos visto que los que pertenecen a Dios los que no pertenecen a Dios los llama desobedientes. Porque si nosotros tenemos dificultad como suyos, como seres de Dios, ¿qué será aquellos que no obedecen? A los que siempre ha hablado Pedro, les dice desobedientes, los que no son del Señor. Si apenas lo hacemos nosotros, ¿qué serán aquellos que no quieren nada con Dios? Así que tenemos eso, no es que seamos que vamos a llegar y que todo el mundo se va a alegrar porque lleguemos a la meta que está en la gloria de Dios. Vamos a llegar. Y ahí veremos nuestra verdadera actitud. Y el 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vemos aquí todo esto. Es que no nos demos la gran virtud de decir: yo soy salvo y ya tengo mi trono allá en el cielo, voy a llegar allá y todo va a ser a todo dar. Claro que en las Escrituras dice que tiene coronas para nosotros. Pero también tenemos esa dificultad que nos salva, en salvarnos. Si somos honestos, nadie se merece ser salvo. Tampoco nadie puede salvarse por sus buenas obras. Por cierto que todos nos merecemos la condenación. Y el hecho de que alguien sea salvo, que nosotros seamos salvos, porque así somos y así nos dice la palabra de Dios, que somos salvos, es solamente y únicamente por la gracia de Dios. Y si Dios no reprime el juicio contra los que son de Él, los que pertenecemos a Él, no podemos imaginar el fin de los que son sus enemigos. Así que tengamos ese en contexto. Seamos humildes en nuestro servicio a Dios. Como dice aquí en el 19, ya para terminar nuestro estudio de hoy, dice en el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que los cristianos confiamos en Dios con nuestras vidas, especialmente en medio del sufrimiento, reconociendo que Él es fiel, es el fiel Creador, que tiene el control de todo. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar, como dice Pablo también en 1 Corintios 10, 13. Con Él nos dice que no sobreviene ninguna tentación que sea humana, pero Él nos da la manera de salirnos de esa tentación. Y siempre nos ayuda, nos quita de esa tentación. Todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Yo sé que este no puede ser el mensaje más agradable para muchos, especialmente de exhortación para fin de año, pero si leemos la palabra de Dios bien en contexto, esto nos dice que primero seamos valientes, que confiemos en Dios y
que caminemos con Él y seamos obedientes a Él. Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Él, por su gracia y por amor. Pero también requiere obediencia de nosotros y que caminamos como justos delante de Él. Y que también no seamos nosotros los jueces de los demás, pero que seamos ese punto de apoyo para aquel que sufre, aquel que peca, aquel que está quebrantado, aquel que está enfermo, a todo aquel que está extraviado. Ahí estaremos nosotros para dirigirlos a quien puede sanarlo, a quien puede levantarlos, al que puede hacer milagros en ellos, porque los milagros no son de nosotros, son de Dios. Y en vista de esta manera podemos ver esto con gran aliento para el próximo año, de vivir como Dios nos manda, poniendo como fundamento la obra que Jesucristo hizo en la cruz, para que nosotros de allí podamos seguir adelante en nuestra fe y para llevar el Evangelio a los demás. Y con eso vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque en todo usted tiene instrucción, tiene bendición y exhortación, Señor. Le damos gracias por habernos dado este mensaje que su Espíritu Santo nos ha dado, Señor, y todo nuestro propósito sea glorificar su nombre, Señor. Gracias por todo lo que hace y lo que va a hacer. Bendiga esta región, Señor, salve gente y tráigala aquí, Señor. Ayúdenos a serle útil a usted, Señor. Purifíquenos, límpienos para ser usados como instrumentos a los que usted va a traer a sus pies, Señor. Doy gracias por todo lo que hace y lo que va a hacer. Le pido por todos los que están viendo este mensaje vía Facebook y YouTube, que usted bendiga sus hogares, que sane sus enfermedades y que provea por todas sus necesidades, Señor. Este año se acaba, que empecemos un nuevo año con nuevo vigor, con esperanza reforzada y la confianza puesta en usted. De usted dependemos, Señor. Con nuestras vidas se las entregamos a usted, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les doy las gracias y les ruego de nuevo que nos levanten en oración, que el Señor provea, bendiga y use este ministerio para esta región aquí en Michoacán. El Señor los bendiga grandemente y que pasen un feliz fin de año, un buen fructífero año nuevo, entregados a Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.